Bienvenidos a la Santa Misa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Celebramos hoy la memoria de Nuestra Señora, la Virgen de los Dolores, una fiesta que tradicionalmente se celebraba el Viernes de Dolores, pero que la Iglesia la trasladó al día siguiente de la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, para que hijo y madre estuvieran también unidos en el calendario. Vamos a dar gracias al Señor por su misericordia y le pedimos, para prepararnos y celebrar dignamente la Eucaristía, perdón por nuestras faltas y pecados. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo iba Jesús camino de una ciudad llamada Naín, e iban con él sus discípulos y mucho gentío. Cuando se acercaba a la entrada de la ciudad, resultó que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre que era viuda, y un gentío considerable de la ciudad la acompañaba. Al verla el Señor le dio lástima y le dijo: «No llores». Se acercó al ataúd, lo tocó, los que lo llevaban se pararon, y dijo: «Muchacho, a ti te lo digo, levántate». El muerto se incorporó y empezó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Todos sobrecogidos daban gloria a Dios diciendo: «Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo». La noticia del hecho se divulgó por toda la comarca y por toda Judea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La memoria que hoy celebramos nos recuerda cómo María, la Madre del Señor, al pie de la cruz, sostiene a su Hijo. ¿Qué es sostiene a su Hijo? No significa que fue la Madre la que evitó que Cristo desesperara, pero sí que le sostuvo en el sentido de que nunca le faltó a su Hijo Jesús el cariño, la cercanía, la comprensión, el apoyo de su madre. Sin embargo, podíamos ver también la fiesta desde la otra óptica, no de la óptica de Cristo, que es sostenido por la Virgen, por su cariño y su amor, sino por María, quien sostuvo a la Virgen. ¿Cómo es posible que María, que estaba, como es lógico y como toda madre y padre sabe, quería a su hijo por encima de todo? ¿Quién sostuvo a la Virgen María? Porque, al igual que le ocurrió a la Virgen, también a nosotros nos ocurre en muchas ocasiones que tenemos que afrontar la cruz, la adversidad, las distintas dificultades de la vida. Y en esos momentos, ¿quién te sostiene? Por eso María es ejemplo para todos nosotros. Es ejemplo de cómo, cuando uno pone en Dios su esperanza, a pesar de las dificultades, cruces, a pesar de los problemas, encuentra que Dios le sostiene. Dos son las columnas que sostuvieron a la Virgen María. Por una parte, la educación que había recibido María. Le habían enseñado que Dios es el dueño de todo lo que existe y que el Todopoderoso es el Señor, por tanto. Y esto ella lo vivía. Desde pequeña lo había vivido, sus padres se lo habían enseñado. Y su relación con Dios no estaba marcada porque entendiera los planes de Dios, sino que estaba marcada por una certeza: Dios es el Señor. Soy afortunada porque Dios me ama. Soy afortunada porque Dios se ha fijado en mí. Soy afortunada porque puedo corresponder a Dios. Todos nosotros necesitamos entender. La Virgen María también, como una de nuestra estirpe, necesitaba comprender, y su inteligencia, su razón, le ayudaban a saber comportarse en la vida. Todos nosotros necesitamos comprender, y por eso nuestra fe es una fe que necesita razones, como la fe de la Virgen. Y la primera razón que María tenía, la principal razón que la fe de la Virgen tenía, era esa: Dios existe, es el Señor. Fíate de Él, Dios te ama. Pero si no comprendo la cruz,
si no comprendo por qué el Señor ha permitido que tenga que afrontar la muerte de un ser querido, que tenga esta dificultad ante una enfermedad, la pérdida del empleo, esta pandemia que nos asedia. Dios es el Señor. Dios es el creador y dueño de todo lo que existe. Yo sé que Dios es el que permite todo por alguna razón que yo no puedo comprender, pero Dios lo permite. En segundo lugar, la Virgen María tenía experiencia de Dios. Y esa experiencia de Dios le había hecho sentir su amor, su misericordia, su perdón. Y por lo tanto, ella vivió su vida, sus dificultades, echando mano de eso que San Pablo denominaba momentos de luz. De esa experiencia que ella había tenido del amor de Dios. Quizás ahora, al pie de la cruz, se podía preguntar ¿y dónde está el amor de Dios? Pero su fe le decía, recuerda, no solo que Dios es el Señor, sino que tú has sentido el amor de Dios. En los momentos de oscuridad, por tanto, segunda columna que sostuvo la fe de la Virgen, en los momentos de oscuridad, recuerda los momentos de luz. Recuerda, trae a tu memoria los momentos donde sentiste el amor de Dios, donde experimentaste que el Señor te llevaba en sus brazos, donde tu fe se sintió alimentada por la experiencia y la certeza del amor de Dios. Y así, de esa manera, echando mano de la certeza de que Dios es el Señor y de la experiencia del amor de Dios, María sufrió, pero no desesperó. Cuando uno desespera es no porque no tenga dolores, desespera porque tiene dolores y no encuentra una razón, un sentido a esos dolores. María encontró una razón y un sentido al sufrimiento, que fue el de fiarse del Señor y el de acompañar a su Hijo Jesús. Y esa es la tercera enseñanza. Nuestra fe se sostiene en la razón y en la experiencia del amor de Dios. En la razón que me dice, el Señor es el dueño de todo, Dios es el Señor, Dios tiene derechos. En la experiencia de que he sentido en muchos momentos el amor de Dios, los momentos de luz. Y en tercer lugar, mi fe se sostiene en que puedo colaborar con Dios. Puedo darle un sentido cristiano a mi sufrimiento, a mis dificultades. Como os decía ayer, nos asociamos al plan de salvación de Dios. Como miembros del cuerpo místico de Cristo, colaboramos con Dios, ofreciendo nuestras cruces, dándole un sentido cristiano a nuestros problemas, diciéndole, Señor, por ti. ¿Tienes problemas? ¿Quién no los tiene? Pero tú tienes problemas, ven a pedir a la Virgen María que te dé su fe, que te consuele, porque ella, la Virgen María, también tuvo que asumir sus dificultades y cruces, y una espada traspasó su alma. Pero la fe, basada en la certeza de que Dios le amaba, en la experiencia de que Dios es el Señor y en la experiencia de que había tocado el amor de Dios en tantos momentos en su vida, ella debió disfrutar como nadie de cuidar a su Hijo Jesús, de ver cómo crecía, de experimentar que Dios le había hecho una gran merced, dejándole que fuera la madre del Salvador. Por eso, queridos amigos, ante las cruces, como la Virgen María, que la fe nos sostenga. Que la fe nos sostenga no para huir de la cruz, sino para abrazar la cruz y darle un sentido, para colaborar con Dios en la obra de la salvación, como hizo la Virgen María, confiando en el Señor, que es el Todopoderoso, recordando los momentos de luz y asociándose a la obra de la salvación de su Hijo Jesús. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre. Pedimos por la Iglesia, para que sea siempre consuelo y esperanza de los que sufren, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos por nuestros hermanos difuntos, para que descansen en paz en el seno de Dios Padre, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos por la paz, para que cese todo germen de violencia en nuestra sociedad. Pedimos por nuestros gobernantes, para que promuevan leyes que defiendan la dignidad de la persona, desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural, roguemos al Señor.
Te rogamos, óyenos. Pedimos también por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios, para que en ellas se transmita la fe de padres a hijos, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Después de recibir el sacramento de la eterna redención, te pedimos, Señor, que al recordar los dolores de la Virgen María, completemos en nosotros, en favor de la Iglesia, lo que falta a la pasión de Jesucristo. Él que vive y reina contigo, en unidad con el Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo.